Muy bien, vamos a dar inicio entonces a nuestro tema del día de hoy. Y el día de hoy lleva el título de inmoralidad. Siempre les digo, hay temas un poquitito más complicados que otros. Espero que podamos entender con el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Y siempre les digo, cuando todo esto finalice, si me hacen el favor de escucharlo, desechen lo que sea mío y atesoren lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo más importante, porque yo puedo decir miles de palabras, pero al final del día todo tiene que estar atado a la palabra de Dios. Entonces, decía inmoralidad. ¿Qué es la inmoralidad? Dice, actitud o condición de no seguir los parámetros de la moral, de obrar contra la noción general de lo bueno y lo malo en un contexto determinado o de faltar a las normas de conducta establecidas en cierta sociedad, cultura o época, especialmente en cuanto al respeto a otros. La inmoralidad es una conducta que se considera malvada, pecaminosa o incorrecta y que va en contra de la moral establecida. Bueno, sabemos que la palabra inmoralidad la usamos mucho y la escuchamos mucho. Lo importante es que solo la usemos y la escuchemos y no la practiquemos. Porque en la inmoralidad entra muchas situaciones que la idea de estas charlas es que nos analicemos y nos juzguemos nosotros mismos, porque hay temas que se han dejado de tocar porque son un poquito sensibles para ciertas personas, pero es necesario hablar lo que dice la palabra de Dios. Como les dije al principio, todo está atado acá y lo que el Señor dejó dicho en referencia a. Entonces, ¿cuáles serían los sinónimos de inmoralidad? En este caso sería la amoralidad, deshonestidad, indecencia, impureza, desaprensión, obscenidad, depravación, desenfreno, lujuria, sinvergonzonería, malvados, inicuos, malignos, etcétera, etcétera. Son muchas palabras que definen la inmoralidad, muchas palabras que al final no son buenas actitudes en los seres humanos. Ahora, ¿cuál sería lo contrario de la inmoralidad? Pues por lógica es la moralidad. ¿Y qué es la moralidad? Dice que es muy importante en una sociedad. Está relacionada con el respeto, el sentido común y el cumplimiento de nuestras obligaciones. Implica acatar las normas sociales y la ley, respetar a otros, obedecer a las autoridades y actuar en conformidad con nuestros propios principios. Eso sería la moralidad. Y también tenemos los sinónimos de moralidad, que vendrían siendo algunos de ellos la moral, la ética, la honradez, la honestidad, la decencia, la justicia, la virtud. La inmoralidad es una pared que se levanta entre Dios y las personas que la practican. En otras palabras, la inmoralidad podríamos llamarlo pecado. Cuando entramos ya a la palabra de Dios, la inmoralidad se reduce a una sola palabra, que sería el pecado. Ahora, vamos a entrar de lleno al tema y antes quiero leerles algo muy importante acá. Quiero que leamos Proverbios capítulo 4 y versículo 23. Y antes de leerlo, déjenme decirles que la versión de la Biblia que voy a utilizar el día de hoy es la Nueva Biblia de las Américas.
Y el Proverbios 4:23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Yo sé que muchos hemos escuchado este versículo muy bonito, pero ahora vamos a entrar un poquito más a detalle por qué el Señor nos manda a guardar específicamente el corazón. Y como siempre me gusta traerles un poquito de información, aparte de lo que vamos a leer en la palabra de Dios. Y dice que en la Universidad de Cambridge, para los que no la conocen, es una de las mejores universidades y esta está en Inglaterra. Es una de las universidades más famosas. Dice que ahí hicieron un experimento y pusieron a varias personas frente a un computador. En el test que les pusieron en la computadora eran dos situaciones, una mala y una buena. Y ellos iban a elegir conforme a lo que ellos pensaran, pero a la vez alguna de ellas iban a tener dudas. Entonces pusieron a hacer el test y llegaron a comprender que cuando les pusieron algunos aparatos, que cuando las personas escogían la parte que era buena, que ellos sabían que ya de antemano sabían que iba a estar bien, el corazón les latía de diferente manera que cuando escogían lo malo. Ahora bien, ¿por qué van a decir, bueno, pero qué tiene que ver ahí? Porque antes se creía que solo se pensaba y que todo salía del cerebro. Era que el cerebro era como el jefe de todo el cuerpo, mandaba todo lo que se siente, no se siente, lo mandaba al corazón y efectivamente sigue siendo así. Pero descubrieron acá que el corazón piensa por sí solo y siente por sí solo, sin necesidad que el cerebro le mande la información. Espero estar dando a entender. Sin necesidad que el cerebro le mande la información. Y entonces, al ser un poquito autónomo, el corazón, por decirlo así, toma sus propias decisiones. Y entonces es tan independiente a veces que por alguna sensación en el corazón puede causar algún daño cerebral y también a la inversa. Si hay algo en el cerebro puede ocasionar que el corazón se acelere y nos dé lo que podemos llamar taquicardia, incluso un ataque al corazón. Entonces ahí ellos pudieron descubrir, en cierta forma, seguramente se necesitaban más estudios, pero que el corazón en sí tiene autonomía. Por eso es que cuando leemos en la palabra del Señor hay muchos versículos a los cuales está dirigido al corazón. Y también se llegó a entender que nosotros nos enamoramos con el cerebro, no nos enamoramos con el corazón. Pero el cerebro le manda un mensaje al corazón para que entonces empiece a sentir esa sensación de que nos palpita el corazón cuando vemos a la persona, sobre todo cuando son jóvenes y están recién enamorados, y esa sensación de mariposas en el estómago. Pero no es el corazón el que nos enamora, está aquí. Y también muchas veces se dice, bueno, pero ¿qué nos hace enamorarnos de X persona? Es porque el cerebro tiene algo que hay olores que nos motivan más y nos enamoramos increíblemente por el olor que la persona que nos gustó a primera instancia tiene. Por eso es que podemos ver a alguien de lejos y nos puede gustar, pero no estamos enamorados. Eso tiene que tener un tiempo porque el cerebro empieza ya a sentir ese olor que lo motiva a causar amor por esa persona. Y hablando un poquitito más del corazón, porque quería hablarles por el texto que leímos, dice, el corazón tiene un sistema nervioso complejo que le permite actuar de manera independiente del cerebro, que fue lo que habíamos hablado, y por lo tanto puede pensar y sentir. A este sistema nervioso se le conoce como el pequeño cerebro del corazón, el sistema nervioso que tiene el corazón.
Y esta forma está formado por unas 40,000 neuronas sensoriales y una red de neurotransmisores, el corazón. Por separado, que les digo que antes se pensaba que todo eso estaba en el cerebro. El corazón y el cerebro están relacionados de muchas maneras. Entre ellas, el cerebro envía señales nerviosas al corazón para controlar sus funciones de latidos y para comunicarle estados de ánimo. El corazón puede influir en las emociones, la intuición y la toma de decisiones. El corazón y el cerebro trabajan en conjunto para darle sentido a la vida. La salud mental y la salud del corazón están relacionadas, ya que las condiciones de una pueden poner en riesgo a la otra. O sea, tan importante era el cerebro como es el corazón. Como les decía, descubrieron que el corazón era una parte importante para el desarrollo de nuestra vida. Y por último dice, el cerebro es el responsable del enamoramiento, lo que ya les había contado. Pero las sensaciones fisiológicas se sienten en el corazón. Espero que yo me haya dado a entender con esto. Y el por qué les traía eso, por el texto primero, que el Señor nos mandó a guardar el corazón. El Señor no dijo, por sobre toda cosa guardada, guarda tu cerebro. Porque sería lo ideal si siguiéramos pensando como antes, porque el cerebro es el que maquina, según nosotros, el que piensa, el que actúa, el que aquí. Pero no, es el corazón. Y si el Señor lo dijo, fue hasta ahora que lograron entender el por qué. Bueno, entonces vamos a entrar ya de lleno al tema ahora sí. Y para empezar, quiero que leamos Marcos capítulo 7, versículo 17 al 23, y dice, cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son faltos de entendimiento? Le dijo Jesús a los discípulos. Le dijo, dice aquí, ¿no comprenden que todo lo que está afuera entra al hombre, no lo puede contaminar? Todo lo que nosotros ingerimos no nos puede contaminar a nivel espiritual. Porque no entra a su corazón, sino que al estómago y se elimina. Pero Jesús declaró así limpios todos los alimentos. O sea, el Señor declaró limpios todos los alimentos, pero también Él dice que el comer o tomar algo o algo no nos va a contaminar. Nos puede enfermar si comemos de más, ya esas son cosas de cuerpo. Pero lo que Él hacía énfasis era lo que salía. Vamos a seguir leyendo. El versículo 20 dice, también decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Escuche, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Cuando antes pensábamos que todo era de acá, y aquí la Biblia dice, del corazón salen los malos pensamientos. Fornicaciones, robos, homicidios, adulterio, avaricia, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas esas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Yo sé que son muchas cosas las que el Señor menciona en este texto. Entre unas, les digo, está la más común. Yo sé que todos los pecados son comunes. Pero hoy por hoy estamos viviendo en un mundo donde se ha normalizado ciertas cosas. Y es un tema un poquito fuerte, pero vamos a tocarlo porque es necesario. Se ha normalizado la fornicación. Vamos a hablar específicamente de eso, aunque son muchos los pecados que entran en la inmoralidad.
Pero la inmoralidad sexual es algo que la Biblia menciona mucho. ¿Y por qué les decía que se ha normalizado? Porque ahora ya no existe el noviazgo. Ya no existe como antes, que era un noviazgo de verdad. Si acaso nos tocaban la mano y bueno, ya lo que ya sabemos, quizás las personas de mi edad y bueno, y antes, quizá algunas antes y después. Ese era un noviazgo de antes y se respetaba. Y cuando alguien cometía un error digamos, de sexual, pues era terrible, y si había un embarazo era más terrible todavía. Era algo que verdaderamente se le tenía respeto, se condenaba. Las familias hacían mucho énfasis en eso y los jóvenes, pues en esa época, éramos más responsables en ese aspecto. Ahora bien, lo que se está viviendo ahora, como les decía, que se ha normalizado, y no voy a hablar del mundo, porque afuera los que no conocen al Señor, pues aunque no se está justificado, pero el que ya conoce al Señor y el que ya conoce la palabra, que hayan normalizado la fornicación, el adulterio, es algo muy terrible, porque eso es un pecado. Los pecados sexuales el Señor los condena en muchos textos. Y como les decía, ahora no voy a decir que es así, porque para yo saber que es así, tendría que ser testigo de muchas cosas y esas son intimidades que nadie las ve. Ahora bien, por lo que uno ve, por lo que uno escucha, ya tener una pareja completa, que ya no son novios, sino ya tienen que pasar más allá, ya la gente lo ve muy normal. Y yo he escuchado personas que no están casadas y tienen relaciones aún estando en las iglesias, sabiendo que tienen relaciones y que es un pecado que el Señor condena. Ese es un pecado que el Señor condena y como les digo, hay muchos pasajes que podemos leer eso. Entonces, ¿por qué a veces nos enfocamos en otros pecados? Porque entonces empezamos a tirar quizás al que roba, el avaro y los que engañan y todos los pecados que leímos acá, pero hacemos un lado los que nos conviene. Hacemos un lado este pecado. De ese nadie habla porque como sabemos que es algo que supuestamente ya es la intimidad de la persona y yo lo respeto, pero es necesario hablarlo. Es necesario hacerle este énfasis a los jóvenes que hay una línea que no se debe de cruzar antes de llegar al matrimonio. Y quizás alguien me va a oír detrás de cámara y me va a decir, usted es una anticuada, lo que quieran decirme está bien, pero yo estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. Esto que estoy hablando no me lo estoy inventando yo, ni yo dije voy a hablar de esto, porque no, es algo que estamos viviendo. Prueba de eso es que si ustedes ven las noticias, entre comillas, cristianas, se van a dar cuenta la gran cantidad de pastores que han caído en pecados sexuales. Y siempre se acusa a las mujeres. Eso, porque es que ella se vestía de tal forma. Es que ella provocaba, y está bien, uno debe de vestir decorosamente, pero nosotros no podemos señalar a un vestido de una mujer porque un hombre haya caído, porque si el hombre cayó no estaba convencido. Si es necesario que para que el hombre no caiga, las mujeres anden vestidos con unas cajas y no se les vea el cuerpo, entonces ¿dónde está la conversión? ¿Dónde está entonces que el hombre pueda tener dominio propio y ver una mujer quizá muy guapa, muy estilizada y vestida un poquito provocativa, inmediatamente la mente se le va a ir para otro lado y no la pueda controlar? Porque a veces podemos tener pensamientos de ese tipo, pero debemos de tener, como dice la Biblia, dominio propio y decir, no, yo no puedo pensar esto, yo no puedo. Sin embargo, lo piensan y lo ejecutan, porque lo hemos visto. Yo sé que muchos que me están oyendo me van a ver,
saben lo que les estoy hablando, a nivel de iglesias grandes, a nivel de aberraciones horribles, horribles, horribles. Yo creo que para mencionarles un caso, hay un hombre de México que tenía una iglesia, todavía la iglesia creo que está enorme, pero hasta un pueblo tenían ahí y todo. Y era les digo, yo creo que todavía sigue, pero una cosa horrible. Y cuando una mujer habló una vez de todo lo que el hombre hacía, que el supuesto apóstol, y lo que ese hombre hacía era una aberración total. Lo que salió a flote de lo que el hombre hacía dentro de la iglesia y en sus reuniones de iglesia era terrible. Tanto que el hombre está preso. Y todavía la gente de que iban a esa iglesia lo estaban defendiendo. Y las pruebas eran irrefutables. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque les decía, al normalizar ciertos pecados, el enemigo se aprovecha. Al decir, no, de esto no vamos a hablar porque se enojan los jóvenes. No les vamos a decir esto porque van a decir que estamos anticuados. No les vamos a hablar de sexo sin entrar en detalles porque no. Esos son temas que hay que tratarlos hoy. Esos son temas, por eso hay tanta niña, más que todas las niñas, con tanto complejo porque han sido usadas. Precisamente por eso, porque al hombre se le ha dado el derecho de pensar y decir, ella provocó, ella vino. No, aquí es un pecado de dos. Aquí no hay un pecador ni los dos. Tanto el que aceptó como el que propuso, sea quien haya propuesto y quien haya aceptado. La Biblia lo dice, no lo estoy diciendo yo. Entonces, no podemos pasar a dar testimonios diciendo que nosotros tuvimos un novio, que tuvimos relaciones con eso cuando nosotros no estábamos casados. Esas son cosas que hay que tratar. El Señor no está condenando a nadie. El Señor no está diciendo, ya están caídos, ya se murieron. No, hay perdón para todo eso. Hay reconciliación, pero si nosotros no hablamos, ¿cómo le vamos a hacer entender a los jóvenes más que todo que eso no se debe de hacer? Hay que hacerles conciencia porque nosotros vamos a ser responsables porque esos jóvenes no se les instruyó en su carrera. Lógico, la instrucción debe ser en el hogar, pero también la iglesia es muy responsable de todo esto que está pasando. Y les digo, hay personas que están con privilegio y están teniendo relaciones fuera de un matrimonio, ya sea por fornicación o por adulterio. No vayamos muy lejos, le digo, dentro de aquí, sobre todo aquí en Estados Unidos, no sé en otro lado, pero ahora es tan común que dice uno qué es lo que está pasando. ¿Y saben qué pasó? Que se taparon los pecados que no convenían y les digo, ahí fue donde Satanás entró y empezó a hacer un reguero. Nosotros somos responsables de parar eso ahora. Decir no más, aquí no va a haber más pecado y empezar a rechazar el pecado dentro de la casa del Señor. Hablar con esos jóvenes y si se detecta que hay alguien que está en pecado, que está teniendo relaciones fuera del matrimonio, eso debe de parar si tienen privilegio. La casa del Señor debe de respetarse porque se ha perdido el respeto y si se pierde el respeto en un lugar, la presencia del Espíritu Santo es imposible que esté ahí. Se puede fingir, claro que se puede fingir. Pueden llegar, gritar, hacer lo que quieran, eso es fingir. Pero al final de la vida lo que se va a ver son los frutos, porque por los frutos se va a conocer. Hay muchos árboles que nosotros podemos sembrar y van a crecer y van a dar hojas, pero si no da fruto es un árbol estéril. Exactamente eso está pasando con algunas iglesias. Han crecido un poco y tienen hojas, tienen algunos miembros, pero no hay frutos porque se ha perdido el enfoque, porque se ha dado a la tarea de acusar a otros pecados. Esto es pecado, aquello también, no hagan esto.
Pero este tipo de pecados, por conveniencia o llámese como se llame, se han cerrado y no dicen nada para evitar que lo que ahora se normalizó, la gente se vaya a molestar si se dice lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18 al 20. Y dice, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero la fornicación peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, pero mora dentro de nosotros si la casa está limpia. Aquí dice, huyan de la fornicación. No dice otra cosa, esto está más que claro. Y después dice el capítulo 20, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y es que la palabra está tan clara. ¿Y por qué les mencionaba yo lo del corazón? Porque alguien me puede decir, ay, es que sabe que es que yo me enamoré tanto y en el corazón no se manda. Sí se manda, el corazón sí puede tener un control. No podemos darle rienda suelta al corazón, nos podemos enamorar, pero pongamos un límite. Respetémonos nosotros mismos. Si nosotros estamos pregonando que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y se levantan manos y sí, y soy aquí, y se habla del Señor y aquí y allá, y en la intimidad se está cometiendo todo esto, es imposible que el Espíritu Santo vaya en esos cuerpos. No puede ser porque la Biblia se estaría contradiciendo. Sí, por misericordia de Dios, el Señor puede usar a una X persona en un momento determinado, pero examinémonos a nosotros mismos y digamos, déjenme ver cómo estoy viviendo. Es tiempo de cambiar. ¿Y por qué traigo este tema? Les decía, es un tema que lo pensé mucho para sacar porque, como les decía, es un tema que nadie quiere tocar mucho precisamente por eso. Pero si yo no lo hablo, le estoy negando al Señor lo que me puso en el corazón que yo hablara por alguna razón. Si alguien detrás de esta cámara está escuchando y está viviendo una situación similar, vayan al Señor. El Señor está presto a ayudarnos, el Señor está presto a perdonarnos, el Señor no está aquí, no vino para condenarnos, eso está más que claro. Y es precisamente importante que los que queremos hablar de la palabra del Señor, hablemos de estas cosas que van a ayudar a alguien que quizás ignoraba esta situación. Ahora vamos a leer, para no tomar mucho tiempo, Gálatas capítulo 6 y versículo 7 y dice, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. No podemos engañar al Señor porque pues nosotros podemos decir, pero ¿quién me vio? Si nadie me vio, si eso se hace en privado, nadie me está viendo. O quizás estamos viendo a alguien en la iglesia y teniendo pensamientos raros. ¿Y quién nos está viendo? Nadie, no me están viendo, no están viendo lo que estoy pensando, no están viendo que estoy viendo más allá de lo que debo de ver en una persona. Pero está claro que dice que no nos engañemos. A Dios no lo vamos a burlar, a Dios no lo vamos a engañar, no hay forma. Aún en nuestra intimidad, Él sabe lo que estamos haciendo. Aún lo que estamos pensando, Él sabe lo que estamos pensando. Porque hay un texto que dice que aún con el pensamiento podemos cometer este tipo de pecado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y lo que les decía, tampoco condenemos a las mujeres, tampoco condenemos a las muchachas que deben de andar con unas bolsas, porque si no los hombres, se provocan y entonces las mujeres somos las culpables. Esas no son hombres convertidos, porque si no tienen el control propio, entonces van a irse con cualquier, como hojas que arrebata el viento, dice la palabra de Dios.
como tamo que arrebata el viento. Porque si no pueden detenerse por este pecado, el día de mañana miran otras cosas y se van a ir igual, porque pecado, pecado. Entonces tenemos que tener eso bien claro. Dejemos de señalar a otros y primero examinémonos nosotros, porque la inmoralidad abarca muchas cosas y este pecado es una inmoralidad. Ahora vamos a leer rapidito 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11 y dice: ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Muchos éramos así. Muchos estábamos en muchos de estos pecados. No señalemos solo a unos. No digamos, ay, es que ahora está muy de moda que sean. No voy a decir las palabras porque no quiero ofender a nadie. No se trata de ofender a nadie. Nadie tiene derecho de señalar a nadie cuando no nos hemos juzgado y no hemos leído todo lo que el Señor enumera como pecado. Los inmorales también están al lado de los otros que se llaman pecado. Los ladrones. ¿Cuántos robos se ve? Les decía yo, y sigo insistiendo en las mismas iglesias, porque le roban al pueblo engañándolos y diciéndoles cosas que no existen, diciéndoles cosas que no son bíblicas para que les den dinero. Y si alguien me dice, ay sí, pero usted cómo habla de eso, sí, porque eso hay que decirlo, alguien lo tiene que decir, porque si no lo dicen en las iglesias, yo no soy pastora, siempre les digo lo mismo. Yo no estoy predicando, estamos teniendo una charla con la Biblia de base. Entonces, para ir ya terminando, quiero leer 2 Timoteo versículo 2 y capítulo 22 y dice: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con su corazón, con un corazón puro. Huyamos de las pasiones juveniles. Y cuando dice pasiones juveniles, seguramente entran también los viejos, porque no vamos a acusar solo a los jóvenes que están en estas situaciones. Debemos en las iglesias agarrar a los jóvenes y empezar a hacerles conciencia de lo que dice la palabra del Señor. No seamos nosotros los provocadores por no hablar, es decir, no provoquemos en los jóvenes que cometan pecado, porque se ha dejado también de leer la palabra de Dios, se les ha dejado ya no se les insta que lleven la palabra de Dios, ya no hay un estudio, ya no hay doctrina de lo que y no estoy hablando de doctrina ni de determinada iglesia, no, la doctrina del Señor, lo que dejó acá. Yo no estoy hablando de esta denominación y de aquella, porque ahora todas las iglesias tienen sus propias reglas. Yo estoy hablando de lo que está acá, de lo que el Señor dejó. Hay que hablarle a los jóvenes qué fue lo que el Señor quiere, porque los jóvenes de hoy serán los predicadores de mañana. Y si hoy no se les está instruyendo, ¿qué van a predicar mañana? Entonces van a tomar en poco lo que dice acá, porque aquí es donde está todo. No hay otro lado donde podamos encontrar toda la verdad y todo lo que el Señor quiere que aquí en la palabra de Dios. Entonces, hagámonos conciencia, les digo, que no tratemos de ir y hablar del Señor solo de determinados pecados cuando nosotros hemos cometido tanto pecado, y el más pecado es el pecado, el más común, es el pecado sexual. Lo que se normalizó, lo que se ve que ya es parte de la vida, no, ya tiene un novio, ya el novio se duerme un día allá, otro día aquí. Ya no hay respeto, y al perderse el respeto se ha perdido lo que es en sí la familia, porque se está dejando de hacer familia.
ya no quieren ninguna responsabilidad, porque el casarse es una responsabilidad, es el prometerse que se van a quedar juntos si hacemos realmente el pacto que el Señor nos pidió de matrimonio, porque el matrimonio es un pacto con Dios, es decir, entre dos personas se pactó que iban a estar juntas hasta que la muerte los separara. Ya eso se ha perdido. Ya se casan hoy y se quieren divorciar en 2 semanas porque ya no tienen temor. Sigue siendo un pecado dicho por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se modernizó con el tiempo, no cambió porque los tiempos cambiaron, no cambió pues porque ahora no ya se dice diferente porque la gente se ofende, no ha cambiado. Sigamos predicando el mismo evangelio para poder seguir salvando las almas, porque si no, los que están predicando y están predicando un evangelio diluido, un evangelio con dulce para que no se ofendan, van a ser responsables en aquel día de haber llevado al pueblo al abismo, y como dice la palabra de Dios, mejor les fuera atarse una piedra de molino en el cuello y tirarse al fondo del mar por no haber hablado lo que se dijo. Y si creen que no quieren hablarlos, mejor no se responsabilicen de estar en las iglesias tratando de predicar a su conveniencia. Y ya para terminar, quiero que leamos Juan capítulo 12, versículo 46, y dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no perezca en tinieblas. Precisamente por eso hay que llevar la luz, y la luz es predicar, hablar la verdad. Yo, como les digo, no estoy predicando, yo estoy hablando. Hablar la verdad, o los pastores o los que están en las iglesias, sí predicar la verdad, predicar lo que dice realmente la palabra de Dios. Y si alguien se ofende y dice, no me gustó, pues no es responsabilidad nuestra o del pastor, porque están diciendo la verdad. Si se quieren ir, ya es esa persona y el Señor. Pero se fue por oír la verdad, se cumplió el propósito de hablar de la palabra de Dios. Como siempre les digo, espero que les haya quedado una espinita en su corazón para que puedan ustedes mismos buscar la respuesta si quedaron algunas dudas sobre este tema, que es bastante profundo y la Biblia habla mucho de eso. Y si son personas ya mayores y pueden instruir a los jóvenes, hablarles de esto con libertad, porque hay cosas que son normales entre una pareja, pero que cuando se sale de ahí, ya estamos hablando de pecado. Si es en una pareja, pues no es pecado, es parte del matrimonio, pero si se sale de ahí, ya el Señor lo condena. Precisamente por eso es muy importante saber lo que dice la palabra, hablar lo que dice la palabra con conocimiento de causa y no hablar nada más por hablar. Y si hay alguien que está en este momento usando un púlpito y está en esta situación, es importante que se acerquen al Señor y les pidan perdón, porque el Señor está presto. El Señor no vino a condenar, el Señor vino a que el mundo fuera salvo por Él. Y una vez tengamos vida, tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor. Dejemos de acusar a X pecados, entre comillas, o aquellos porque no son como nosotros o porque se visten diferente. Al contrario, hablemos de la palabra del Señor y demos un testimonio justo, demos un testimonio limpio, porque no podemos ir a tirarle piedras a alguien cuando nosotros tenemos quizás cosas guardadas en nuestra intimidad que según nosotros nadie está viendo, pero lo está viendo el juez de jueces y el más importante, que es el Señor. Cualquier duda que ustedes tengan, siempre vayan a la palabra del Señor. Ahí van a encontrar las respuestas a cualquier pregunta. Espero que este capítulo haya sido una bendición para tu vida. Te agradecería mucho que le dieras un me gusta, que lo compartas, y si aún no te suscribes a nuestro canal, que puedas suscribirte.